Y bienvenidos a su programa Salud TV. Estamos en el jueves 31 de enero. Se terminó el mes, señores, y ya entramos al siguiente mes, al año lleno de corazones, al mes lleno de amor que es febrero. Este día estaremos hablando de la disminución de los sentidos en el adulto mayor. En el marco, recuerden, de que toda la semana hemos tocado temas relacionados al cuidado de los abuelitos, ya que todo el mes de enero se celebró el mes del adulto mayor. Veamos la cápsula y luego les comento quiénes nos acompañan este día. A medida que usted envejece, cambia la forma hasta de los sentidos, por ejemplo, el gusto, olfato, tacto, vista y oído. Estos se vuelven menos agudos y pueden hacerse que les sea más difícil notar los detalles. Los cambios sensoriales pueden afectar el estilo de vida, pueden tener problemas para comunicarse, disfrutar de las actividades y permanecer involucrado con las personas. Los cambios sensoriales pueden llevar al aislamiento. Los sentidos reciben información del ambiente. Esta puede ser una forma de sonido, luz, olores, sabores y tacto. La información sensorial se convierte en señales nerviosas que son transportadas al cerebro. Ahí se convierten en sensaciones significativas. Se requiere una cierta cantidad de estimulación antes que se haga consciente de la sensación. Este nivel mínimo se denomina umbral. El envejecimiento eleva a este. Usted necesita más estimulación para hacerse consciente. El envejecimiento puede afectar todos los sentidos, pero normalmente la audición y la visión son los más afectados. Los dispositivos como anteojos y audífonos o los cambios en el estilo de vida pueden mejorar la capacidad de oír y ver. Ahora en Salud TV estaremos abordando el tema disminución de los sentidos en el adulto mayor junto a nuestros especialistas. Bueno, ahí lo tienen, de eso vamos a estar hablando ahora y por eso mismo tenemos especialistas y subespecialistas en cada uno, excelentes en sus áreas. Nos acompaña este día el doctor Edwin Arias, oftalmólogo. ¿Qué tal, doctor Arias? ¿Cómo está? Bien, un placer. Agradecido por la invitación y siempre dispuesto a colaborar y apoyar a nuestros pacientitos. ¿Verdad? Muchísimas gracias, doctor. De verdad que es muy importante para nosotros el hecho de que ustedes vengan a aportar su tiempo y sus conocimientos para enriquecer pues todo lo que nuestra gente que nos está viendo aprenda a cuidarse. Así que gracias. Bueno, también le damos la bienvenida, especialista en otorrinoftalmología, a nuestro querido amigo el doctor Reinaldo Villeda. ¿Cómo está, Rey? Bien, gracias. Un placer estar aquí y deseándole el mejor mes de febrero para todos la audiencia. Muchísimas gracias, Reinaldo. Bueno, y nos visita por primera vez, es un gusto para nosotros tenerla por acá y conocerla, la doctora Suri Bazán, quien también es geriatra. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, gracias por la invitación y bueno, esperamos que le brindemos una información valiosa para la salud del adulto mayor. Muchas gracias. Excelente, doctora. Bueno, a ver, me gustaría, de hecho, he tenido las ganas de preguntarle a todos sus colegas que nos han visitado a lo largo de la semana, pero vamos a ver qué es en sí, cuál es la diferencia entre geriatría y gerontología. Bueno, geriatría va solo con la parte médica del adulto mayor, que es las enfermedades y todas las patologías y el cuidado que se debe de tener, y gerontología ya puede ser otras ramas, que ya sea psicología, de los de trabajo social, nutrición, siempre con respecto al adulto mayor, pero ya no es solo la parte médica, sino que tiene que ver con el cuidado del adulto mayor, pero en las otras ramas. Muy interesante. Bueno, bienvenida, doctora, y gracias por regalarnos también su tiempo. Bueno, la disminución de los sentidos. El día de ayer hablábamos de las acomodaciones que hay que hacer en el hogar donde habita un adulto mayor y mencionábamos algunas de ellas en relación a ese deterioro. Entonces, doctora, podríamos ir hablando en general para irle dando luego paso a nuestros colegas subespecialistas el hecho de cómo se van perdiendo los diferentes sentidos, si esto es algo completamente normal y fisiológico o si es peor en algunas otras patologías.
Bueno, como geriatra nosotros vemos todo adulto mayor que es una persona que ya ha tenido su envejecimiento y como parte del envejecimiento hay cambios en todos los órganos. En uno de esos son los órganos de los sentidos que hacen que hayan cambios a los cuales el adulto mayor se tiene que ir adaptando y depende de la vida que ha llevado a que se den esas afecciones que los hacen caer ya en una enfermedad o que necesiten de los otros especialistas para solucionar esos defectos. Si uno ha tenido un envejecimiento sano o exitoso, digamos, esta afección y este envejecimiento no va a causar mucho problema, pero si hay ya un envejecimiento con mucha patología, este sí puede brindar más afección en el adulto mayor y para nosotros los déficits sensoriales ya caen en un síndrome geriátrico porque nos hacen al adulto mayor más frágil de que pueda presentar más patologías o caídas, otros síndromes geriátricos que nos van a hacer más complicación en el adulto mayor y necesitan otros cuidados. Mire, muy interesante, realmente los días anteriores también hablábamos que todos vamos por el mismo camino. Todos vamos a llegar a ser adultos mayores, por lo tanto no hay que esperar hasta ese momento para cuidarnos. Realmente debemos de pensar en ese futuro como algo no tan lejano y empezar a sembrar hoy lo que queremos cosechar en aquel momento, porque si no nos cuidamos ahora definitivamente pues vamos a llegar con más patologías, mientras que si realmente tratamos de llevar una vida lo más saludable dentro de lo que se puede, pues va a ser menor el impacto. Recuerden que el impacto no solamente es para usted, sino para todo su entorno y su familia, ¿cierto, doctora? Sí, eso es lo que más afecta después a los adultos mayores en cuestión de los déficits sensoriales, porque hacen una dependencia física o una dependencia, disminución de la funcionalidad y hace que el ambiente familiar se vea afectado, porque ya dependen de alguien más para estar, por ejemplo, en el caso del déficit visual, a veces sí necesitan de otra adecuación, como usted lo mencionó, en el hogar, y también que alguien esté cuidándolo para que no vaya a haber caída o alguna otra complicación que vayan a tener. Y en el caso de la audición también puede haber una afección que hace que tenga que estar alguien, digamos, por ejemplo, cuando lo llevan a consulta, que vaya otro acompañante porque ellos ya no logran obtener toda la información en esa consulta y el familiar le está como hablando más fuerte o gritándole para que ellos puedan obtener toda la información, y eso hace dependencia que hace que cambie la dinámica familiar para que ellos puedan seguir, digamos, en la comunidad adecuadamente. Yo creo que no hay nada más impactante para el adulto en general que el ir perdiendo la independencia y la autonomía. Creo que eso es lo que realmente afecta muchísimo más. Y si hablamos de sentidos, pues el sentido de la vista es quizás el que más impacto genera, ¿cierto, doctor Ares? Sí, correcto. Cuando uno habla de un deterioro de la visión, tendríamos que pensar en la visión como algo funcional, es decir, no solo que no puedo ver, o sea, la función visual incluye la agudeza visual, que es la capacidad de discernir, digamos, de más lejos, más cerca, también los colores, el contraste, la estereopsis, que es algo muy importante y que se ha asociado, por ejemplo, cuando mi tercera dimensión, la estereopsis, está baja, por ejemplo, yo no veo con un ojo y con el otro más medio o menos, ¿va? Entonces mi 3D, mi profundidad está disminuida, no veo la grada, me caigo, me fracturo la cadera. Algo tan sencillo en el sentido que uno dice, pero ¿cómo que si me fracturé, se me complicó mi vida por algo de que pudo haber sido prevenible? Sí, de ahí la importancia de tener en mente para todos el entorno familiar, el chequeo de diferente especialidad, porque no solo voy donde el que me ve el oído, el que me ve el riñón, el que me ve la diabetes, el que me ve la presión, sino es una combinación de factores porque nuestras funciones van disminuyéndose. Entonces, antes se decía, por ejemplo, hablando de una de las causas principales de mala visión, que es la catarata, quizás la ceguera prevenible. Antes se decía, hay que esperar que la catarata madure para operarla.
O sea, un clásico y clásico Eso fue error. clásico y nunca entendía a qué Sí, se refería. es un con que clásico madurara. error histórico, digamos. ¿Por qué? Porque, o sea, ciego por catarata es cuando yo ya no veo. Entonces, hasta que mi abuelita, mi mamá o yo ya no vea, me voy a ir a operar. No se puede. O sea, hoy el adulto mayor usa las redes sociales. Quiere ser más independiente, maneja de noche, que va al súper, que va con sus amigos, sus amigas. Entonces yo no voy a esperar que cuando ya no mire, tengo un accidente de tránsito, voy a operarla. O sea, es decir, hoy cuando uno identifica el problema antes, uno opera antes, en este caso, digamos las cataratas, y el paciente feliz, o sea, le cambia la vida, le cambia todo, el paciente su sonrisa, su expresión. No le digo que vuelva a vivir, pero yo lo veo con mis pacientes que... Yo creo que sí, vuelve a vivir, doctor. ¿Qué Es como volver a ver. Sí. Volver a ver es volver a vivir. Sí, exactamente. Y quizás uno que no toma en cuenta, no sé, mi papá, ahí va, viene, pero no está viviendo esa sensación difícil. O sea, no podemos, digamos, juzgar eso. O sea, nuestro deber debería de ser llevarlo y que se evalúe y que obviamente aprender a hacer lo que nos sugieren. Doctor, sin necesidad de llegar a ser adulto mayor, media vez empezamos a ver la disminución en la agudeza visual con la famosa presbicia. Sí. Desde ahí comienza a traumar. Imagínense ya realmente con una patología agregada a más edad en la que va sintiendo que definitivamente no puedo enhebrar una aguja cuando era yo la que cosía, o no puedo hacer cosas tan básicas para ellos como llenar, dibujar o hacer numeritos chiquitos porque ya no los veo, o buscar en una caja de aretes. O sea, realmente es impactante. Claro. Entonces hay que cuidarse la vista. Hablamos del deterioro fisiológico, ya no digamos si hay, además, cataratas, glaucoma, entre otros. Bueno, vamos a ir a una pausa y continuamos con el programa de hoy. Salud TV. Tu ropa podría tener miles de bacterias. Este segmento es patrocinado gracias a Cedex Antibacterial. Bueno, le puede afectar porque no tiene la misma capacidad, ¿verdad?, que un joven o un adulto normal, ya sea visión, olfato, todo eso. Sí. Pues sí, le afecta primeramente que todo a la visión. Por ejemplo, si un adulto anda solo, puede que le afecte al cruzar la calle, si anda en transporte público y no saber cuál bus abordar. La audición, por ejemplo, les afecta también. No, lo que pasa es que ya no es lo mismo y uno se siente como hasta un tanto inútil, pero no, a veces nos pasan por algo las cosas y solo pedirle a Dios que nos ayude. Pues yo digo que es bien complicado, pues porque todos los contactos que tenemos pues son bien importantes, ya sea el de la vista o el del oído. En este caso para mí el más delicado es la vista, digo yo, ¿verdad? Porque sin la vista, ¿qué podemos hacer? Que los hijos pues le puedan ayudar, ¿verdad? Y muchas veces pues son solteros y también necesitan ellos pues de la gente hacia afuera, pues de pasarse la calle o darles una orientación a veces porque bueno, aquí en Metro se ven muchos casos, ¿verdad? Que vienen al banco y los pobrecitos pues a veces ni saben ni leer y todo ese tipo de cuestiones. Entonces sí, la verdad que sí les afecta un poco. Muy bien, continuamos con nuestro programa. Estamos hablando de la disminución de los sentidos en el adulto mayor. Ya hablamos un poquito de la visión, hablemos un poco del impacto que vamos a tener en olfato, en oído, Rey, principalmente. Quizás el oído es el siguiente sentido más afectado, ¿no? Sí, la verdad que también son todos los sentidos. Son todos. ¿Verdad? O sea, el gusto y también aparte del gusto, la presbifonía también, ¿verdad? O sea, las cuerdas vocales que la gente comienza a perder el tono de la voz, pues, ¿verdad? Entonces, quizás lo que más se ve en esta sociedad y es bastante
psicológico también el hecho de decirle a un paciente que hay que usar unos auxiliares auditivos, ¿verdad? Para hacer un amplífono y que si el oído, el cable, el nervio está deteriorado, lógicamente no va a tener la misma recepción de antes, pues, ¿verdad? Pero el auxiliar amplifica el sonido y entonces hay una pequeña ayuda, ¿verdad? Porque la discriminación siempre va a estar un poquito baja. Ahora, yo te quiero hacer una pregunta. Ya sabemos todos que los ojos definitivamente hay algo que se llama presbicia y que en algún momento nos va a afectar. Pero el oído, ¿en qué porcentaje, el olfato, el gusto, en qué porcentaje vamos a ir disminuyendo la función fisiológicamente? De los 40 años en adelante, ¿verdad? Comenzamos a Esa prácticamente es la edad la oxidación, pues, ¿verdad? Ajá. O sea, la hormona del crecimiento se detiene a los 21 años. ¿Verdad? Entonces tenemos un periodo de acomodación, pero de ahí comienza el envejecimiento. ¿Cómo lo define la OMS? Vejez es la suma de todos los envejecimientos de cada uno de los sistemas que nos lleva a la muerte, pues, ¿verdad? Por lo tanto, a todos nos va a ir disminuyendo también la agudeza auditiva. Sí, todos vamos a ir escuchando todos. menos. Se van perdiendo los tonos agudos, ¿verdad? Perdón, los tonos graves. Los tonos graves. Entonces, los tonos finos, los agudos son los que se van perdiendo, entonces vamos teniendo en la audiometría, vamos teniendo una caída en los decibeles, ¿verdad? Esa es la llamada presbiacusia. El gusto también es otra cosa que ya sabemos, de hecho lo hablábamos ayer con el doctor Nova Pacheco, nutriólogo, que se hablaba de que también pierden las papilas gustativas y por lo tanto pierden el interés en la comida, ¿no? También, o sea, los sabores, pues, ¿verdad? Lo ácido, dulce, salado, ¿verdad? Porque también va sufriendo un desgaste. ¿Cuál se pierde primero? ¿No hay un orden ahí? No hay un orden, o sea... Se pierden todos por igual. Todos por igual, y quizás tiene mucho que ver las patologías concomitantes de los pacientes. ¿Sí? Y el tono, bueno, que mencionabas el tono de voz va disminuyendo, por eso es que los abuelitos hablan más suavecito. Hablan más suavecito. ¿Verdad? Entonces ya no, las cuerdas vocales no llegan a la línea media con la tensión que llegaban antes, ¿verdad? Porque como es un músculo, entonces se vuelven flácidas. Entonces ya hay una fuga de aire y entonces ya la voz es un poquito más susurrada. Ahora, pregunto, aquí me voy a poner en el papel de la gente que nos está viendo, que se puede hacer algo para dañar lo menos posible mi oído, mis sentidos, para que cuando me toque, que empiecen a disminuir, no sea tan aparatoso? Sí, lo que sucede es, como siempre lo sabemos nosotros los médicos, que la medicina es preventiva, ¿verdad? No curativa, pero debería de ser. Pensamos que no nos va a pasar a nosotros, ¿verdad? Que no nos va a llegar. Entonces, el trauma acústico se comienza a dar por todo el medio ambiente donde nos desarrollamos, pues, ¿verdad? Entonces comenzamos a sufrir los golpes en el tímpano, en los huesecillos, en el nervio, entonces comienza a haber esa disminución, esas caídas. Entonces, el uso de parlantes, pónganle a un niño ya un muchacho de 17, 20 años, o sea, quiere oír la música a todo volumen. Pues, eso te iba a decir, el llamado tal vez a los que hoy por hoy son adolescentes y jóvenes en el cuidado de esos tímpanos, porque bueno, hay muchos jóvenes, todo el mundo anda con audífonos. Así es, entonces antes no existían los audífonos, pues, ¿verdad? Los que estamos viendo como las personas de la tercera edad comenzaron con los equipos de sonido en la casa, ¿verdad? Ajá. Entonces, pero hoy, desde la invención, si no mal me recuerdo, del Walkman, comenzamos a ocupar los audífonos. Estamos hablando allá por los 70 y finales de los 70, principios de los 80, ¿verdad? Por ahí. Entonces, y hoy hasta van adentro de los oídos y todo, entonces la gente duermen con ellos, se colocan la televisión. Antes el televisor estaba en un lugar de la casa, hoy está en cada uno de los cuartos, y la computadora, y queremos escuchar bien, entonces todo eso va ocasionando un trauma. No se diga un concierto, ¿verdad? Estar en un concierto, lo más frecuente que al finalizar el concierto la gente va a salir con el tinnitus o el acúfeno, que es el famoso zumbido del oído, ¿verdad? Y quizás esa es una de las cosas que deberíamos de tener en mente como recomendación para las personas, es que cuando comiencen a sentir esos zumbidos, ríos, piedras, caracoles, o como la gente lo quiera llamar, pues, ¿verdad? Entonces hay que consultar, ¿verdad? Porque la gente se tarda mucho, y entonces podemos ayudar. Casi siempre es por problemas de circulación lo que se da,
¿verdad? Se comienzan a poner tortuosas las arterias, ya no tenemos la cantidad de oxígeno que necesitamos en el órgano terminal y entonces comienzan a disminuir y el nervio comienza a pitar. Muy interesante. Entonces ahí tenemos el daño al oído. A eso agreguémosle las patologías agregadas. ¿En qué casos de patologías vamos a tener todavía peor situación en la disminución de estos sentidos? Las dos más frecuentes que se ven aquí en el país, que son la diabetes y la hipertensión, ¿verdad? Porque ambas afectan los vasos, las arterias, y como les digo, esto es por circulación. Después viene una patología que en nuestros tiempos se ha puesto de moda, el famoso estrés, porque el estrés llega a afectarse el cuello. Y entonces el cuello es donde pasan las arterias, ¿verdad? Importantes, que son las que nos van a nutrir, ¿verdad? Entonces, malas posturas, o sea, problemas en la columna cervical más que todo. Entonces vienen los mareos, vienen los problemas de los oídos, o sea, y comienza toda la cascada, ¿me entienden? Y muchas veces el otro factor puede ser la misma artritis en el cuello, la degeneración natural de las vértebras. Degeneración natural, estamos hablando de lo natural. Ya no dijéramos si todavía hay otras patologías agregadas. Ahora bien, doctora, el impacto que esto va a generar tanto en el individuo como en su entorno. Bueno, es muy importante la deprivación sensorial porque hace un impacto en la parte social, emocional y médica. Pues ya en la parte médica ya habían comentado ellos las patologías frecuentemente y lo que debe de hacerse en cada ocasión. Y ellos mencionaban también que había una afección emocional, más que nada una depresión que es frecuente en el adulto mayor cuando ellos se dan cuenta que están siendo más dependientes y van perdiendo toda su función que antes tenían. Por ejemplo, les marca mucho el dejar de manejar. Por ejemplo, nosotros tenemos mucha dificultad con el paciente para decirle, mire, hay un punto en el cual ahorita ya no es lo adecuado. Y ellos les dificulta comprender y eso los hace aceptar. Yo creo que no es tanto comprender. Y los hijos, les da mucho problema porque nos piden ayuda a nosotros. También imagino que le dicen también al oftalmólogo que mire, dígale a mi papá que ya no puede, pero aunque uno le diga como médico, ellos es muy difícil porque al aceptarlo, después ellos ven, es mucha la dependencia y entonces se comienzan a deprimir. Y además de eso se van aislando. Eso lo contribuye mucho la parte auditiva y también la visual, aunque la visual cuando ellos tienen su déficit, bueno, pueden seguir una comunicación adecuada. Con el auditivo, como la comunicación se ve disminuida, entonces se van aislando. Todo ese aislamiento puede caer después, en un tiempo, puede caer en un maltrato porque la familia es como, ay, bueno, él ya no escucha, ya no hay que tomarle mucha atención, sino que él queda ahí. Los familiares que sí les interesa mucho, ellos tratan de meterlo a una conversación y estar pendientes de ellos, pero los mismos adultos mayores hacen que no puedan conversar porque no quieren participar. Y entonces esta es una afección emocional. Y en la parte social, ya también lo había mencionado, que el aislamiento hace también que ellos ya no mantengan una comunicación con el ambiente y eso hace que puede haber deterioro cognitivo porque ya no hay comunicación con el exterior y su cerebro se va quedando más lento, sin dejar de mencionar la seguridad del mismo adulto mayor, que si se va cruzando la calle y no escucha que un carro le pitó, pues obviamente lo pueden atropellar o ser objeto de múltiples accidentes. Bueno, si usted tiene preguntas, tenemos abierta nuestra línea de WhatsApp para que usted las haga en estos momentos. Ahí tiene el número 7012-0891, nuestro WhatsApp, y el número en el set 2283-2157. Hablando de aislamiento, la siguiente nota, la licenciada Dora Beatriz Urrutia de Sol, psicóloga, nos habla precisamente del aislamiento del adulto mayor a causa de la disminución de sus sentidos. Ya volvemos. Hola amigos de Salud TV, les saluda Dora Beatriz Urrutia de Sol. Soy psicóloga de la salud y clínica y este día estaremos tratando un tema muy interesante, el aislamiento a causa de la pérdida de los sentidos en el adulto mayor. Hay que recordar que el adulto mayor fue un día una persona
dueña de sus capacidades tanto físicas como mentales. A medida que avanza la edad de la persona adulta, se van perdiendo dichas facultades y muchas veces ocasiona cierta rebeldía en dejar de tener autonomía para ceder a los parientes que quieren cuidarle. Por eso hay que tener con el adulto mayor una gran paciencia, mucho amor, mucho afecto y sobre todo no permitir que se aíslen. En la medida que van perdiendo su vista, su oído, van teniendo dificultades de salud y van volviéndose personas más dependientes, también es cierto que el adulto tiende a aislarse porque se siente solo, siente que nadie le comprende, siente también muchas veces que como ya no se puede movilizar, comienza a ser una carga para sus seres queridos. Por eso es importante que las personas que cuidan del adulto mayor tengan en cuenta que necesita afecto, necesita que le estén comunicando. Si no se le cuida, estas personas tienden a caer en desnutrición, en depresión, tristeza, aislamiento, no salen de sus casas muy desmotivados y cansados en sí de la vida. Acordémonos de leerles, de acompañarles, de platicar con ellos, de recordarles mejores tiempos cuando fueron adultos felices, con familias y con momentos y memorias. Tengamos en cuenta que un día también nosotros llegaremos a eso. Bueno, amigos de Salud TV, les saluda Dora Beatriz Urrutia de Sol, licenciada en Psicología. Este día hemos hablado de un tema muy interesante y nos vemos a la próxima. Estás viendo Salud TV. Provecho a usted que está almorzando y gracias por permitirnos estar ahí acompañándole este día hablando de la disminución en los sentidos del adulto mayor. Hablemos ahora, doctor Arias, ¿le parece?, sobre las diversas patologías. Ya hablamos del deterioro fisiológico y natural, que es el envejecimiento, la presbicia, ¿verdad? Pero cuando ya hay otras patologías, había mencionado usted cataratas, hablemos un poco más de qué otras patologías pueden empeorar esa disminución de la vista. Bueno, con los años nos vamos afectando de muchas maneras, entre ellas, aparte de las cataratas, que quizás es la más común, la que más afecta, tenemos las degeneraciones de la retina, que exactamente el nombre es degeneración macular senil, es decir, asociada a la edad. Hay factores que la empeoran, por ejemplo, el tabaquismo, la exposición al sol, a la luz ultravioleta, que a veces uno nos dice, mire, protege el sol, usa lentes oscuros, pero a veces uno pues no toma bien eso. Y es importante que a pesar que existe esa degeneración, se puede tratar. No siempre volvemos a la visión que teníamos antes, pero si no la tratamos, podemos quedar ciegos. Es decir, porque a veces no, si ya es algo que ya lo tengo, ¿para qué voy a ir? Es decir, si mi visión ahorita voy, vengo, hago mis cosas, pero una degeneración relacionada a la edad no se detiene, o sea, progresa. Pero a veces, en la mayoría de los casos, uno la puede controlar para que el progreso sea más lento o se detenga. Otro de los problemas principales que está relacionado, tal vez no solo a adulto mayor, sino a pacientes más jóvenes, es la diabetes. La diabetes es una de las causas de ceguera también, produce la retinopatía diabética, que también se asocia a otros problemas de la catarata. La retinopatía diabética es un problema en que la retina se inflama y luego sangra. Y al sangrar se tracciona, se desprende la retina y el paciente pues termina ciego. A veces hay que operar, a pesar que uno opera, pues no tiene como uno lo que quisiera. Pero la buena noticia es que controlando la diabetes, siguiendo mi control, eso se mantiene al límite o se previene. También tenemos otro problema que me puede producir, es la hipertensión. Hay un cuadro que se llama obstrucción de la vena central de la retina,
que básicamente se tapa arterias dentro del ojo, que uno como un infarto. O sea, un infarto básicamente se tapa una venita y no llega sangre a un lugar y se muere el tejido. Lo mismo pasa en el ojo. Se tapa la venita y el resto de sangre que debe llegar a la retina no llega, y es una de las causas que también prevenibles y controlables, ¿verdad? Y luego de eso tenemos quizás algo bien sencillo, que son los lentes. Bien sencillo en el sentido de que, como todo cambia, yo siempre le digo a mis pacientes: mire, doctor, fíjese que tengo estos lentes pero no veo. Y vemos que tiene el ojo relativamente bien, pero la función visual ya no es la misma. Se van gastando las células receptoras, conos y bastones. Yo siempre les digo: mire, como que me diga, mire, antes me iba corriendo El Salvador del mundo, hoy ya no voy igual. O sea, hoy me voy caminando, me llevan, lo mismo pasa. Los lentes me ayudan a funcionar mejor. Pero el llamado es a que todas las cuestiones que se relacionan a los ojos tienen de alguna manera que ser tratadas y identificadas a tiempo, para que todos entremos en la labor de ayudar al adulto mayor. Porque si el adulto mayor, cuando tiene una visión disminuida, aparte que se aísla, se deprime. O sea, ya no hace las cosas tanto como las hacía antes, y a la familia a veces se vuelve una carga, porque el paciente cambia de humor, ya no se siente satisfecho con nada, ya no quiere salir, ya no quiere comer, se nos deprime. Entonces, son cuestiones que tenemos que tomar en cuenta para la salud del paciente. Y eso es en el caso que el adulto mayor le diga a los hijos: me pasa esto. Pero muchas veces sencillamente decide aislarse sin decir por qué, y se vuelve irritable, ¿cierto? Y entonces es donde las personas empiezan: bueno, ¿y qué le pasa al abuelo? Se ha vuelto amargado, ¿sí o no, doctor? Sí, y entonces por eso nosotros, por parte de geriatría, cuando hacemos nuestra valoración integral, siempre evaluamos el factor de riesgo geriátrico, nosotros le llamamos así, el déficit sensorial. ¿Por qué? Porque al examinarlo, entonces nosotros ya determinamos si hay una afectación. Se debe de enviar al oftalmólogo o al otorrino para que evalúe, y si no hay ninguna afectación, entonces uno le dice como recomendación: cada 2 años idealmente debe de ser evaluado por estos especialistas para determinar si no necesitan alguno de los tratamientos que ya había mencionado el doctor. Bueno, muy interesante. Definitivamente es de estar pendiente de los abuelitos y de comprender que si vemos cambios en su forma de ser, hay que averiguar qué es lo que está pasando. Me llamaba mucho la atención las alteraciones a nivel cognitivo que pueden tener por no escuchar bien, Rey, porque decía que pueden perder el hilo de una conversación porque sencillamente no te escucha o no te entendió y no te quiso decir qué dijiste, ¿verdad? Y lo difícil es que la gente alrededor se burlan, ¿verdad? Porque tal vez se está hablando de un tema y ellos contestan con otra cosa. Entonces es complicado para ellos, entonces eso les afecta. Es complicado porque a lo mejor todo el mundo se rió porque estamos en el ambiente familiar, sí, y es de confianza, pero en el interior de ese corazoncito está sintiendo: hey, estoy viejo, sí, no escucho. Y entonces sí, traducen eso como una agresión, ¿verdad? Exacto. Y entonces se pueden poner, se irritan, y también pueden ser, en el caso que sean los jefes del hogar, digamos, ¿verdad? Los padres podrían hasta decir otras cosas ofensivas y comienza una serie de problemas, ¿verdad? Exacto, definitivamente va creando un ambiente no muy feliz para el adulto mayor. Bueno, si usted que está en casa está a tiempo todavía, cuídese, y si ya es un adulto mayor y ha llegado sano, siéntase orgulloso. Si tiene patologías, cuídese para no empeorarlas. Veamos la siguiente nota. Mire, en curiosidades vamos a ver a un señor de 85 años que es conocidísimo porque participa en toda maratón que se le pone enfrente. Mire qué bonito, así quisiéramos llegar todos. El señor es Ed Whitlock, veámoslo y luego volvemos con más de Salud TV. Ahora, en Curiosidades, te presentamos la historia de un adulto mayor quien, a pesar de su edad, ha impresionado a los científicos con su fantástica energía.
El canadiense Ed Whitlock, de 85 años, es toda una leyenda del running y con varios logros en su categoría. El pasado maratón que se realizó en Toronto logró su objetivo en 3 horas y 56 minutos. Ed ha roto el récord en el segmento de hombres de 85 a 89 años, que estaba estipulado que se lograba en 4 horas y 34 minutos en el 2004. Y él, con su persistencia, logró bajar 30 minutos a la marca que estaba anteriormente. Él no tiene ningún entrenador ni rutina especial, no usa ningún artefacto ni suplementos o dieta alguna. Solamente palea nieve en el invierno y cuida su jardín en el verano. Su primer maratón fue en 1975, a los 44 años. Desde entonces no ha dejado de correr rompiendo récord tras récord. Y su frase favorita es que la gente puede hacer más de lo que cree sin importar la edad que tenga. Estás viendo Salud TV. Continuamos con nuestro programa, estamos hablando de la disminución de los sentidos y nos disponemos en este momento a leer las preguntas que usted nos ha hecho llegar a través del WhatsApp. No olvide poner siempre su nombre para que sepamos a quién le estamos respondiendo. Muchísimas gracias por ellas. Veamos la primera de ellas. Me llamo Felipe García. Hola, doctora. Fíjese que mi pregunta es que mi abuelita tiene 91 años. Qué bendición. Cuando hablamos con ella no nos oye o no nos hace caso, como si no le habláramos. Y a veces nos toca hasta gritarle bien duro. Ya la llevamos donde un otorrino, pero dijo que todo estaba bien. Y aún así no nos oye. ¿Qué más podemos hacer o qué le podemos dar para que se mejore? Bueno, Rey, esta es tuya. Bueno, ahora hay que entenderlo porque hay algo que hay que hacer. Definitivamente el oído debe estar sano, el conducto está bien, el tímpano está bien, ¿verdad? Hay una integridad del órgano, pero la transmisión ya no es la misma hacia el cerebro. Pues entonces la discriminación ya prácticamente no existe, confunde todo y entonces un medicamento o una cirugía que exista al momento, a la fecha, pues no. La verdad que lo que hay que hacer es comprenderlos, darles amor y quizás si alguien quiere dejarse ayudar, por ejemplo, enseñarles a leer los labios, pues, ¿verdad? Hablarles despacio, de frente, cerca, ¿verdad? Es lo que la gente a su alrededor debería hacer. Rey, ya a estas alturas estamos hablando que ni un aparatito de audiometría podría ayudarla probablemente. Va a depender el nivel que tenga su audiometría de daño en el nervio, ¿verdad? Bueno, Felipe, muchas gracias por escribirnos. Valdría la pena que pidan otra evaluación, ¿verdad? Y ver de qué forma se le puede ayudar. Veamos la siguiente pregunta. Dice, me llamo Gustavo y quiero saber si la desorientación y los mareos tienen alguna relación con la pérdida de algún sentido. Mi abuelita tiene 85 años. Doctora Suri, creo que esto va más con usted. La desorientación no tiene que ver porque hay un deterioro cognitivo asociado a esa desorientación comúnmente, que lo ha producido también un poco del deterioro de los sentidos. Pero los mareos sí, por los cambios en el oído, sí puede dar una sintomatología de mareo o cambio en el cuello, como ya lo había mencionado el doctor. Y al final todo lo de los sentidos contribuye a eso, pero en realidad hay que hacer una evaluación integral para determinar cuál es el origen de esa desorientación y de esos mareos, para ver si no hay un tratamiento adecuado que no tenga que ver con cambio en la cuestión de sentidos, porque puede ser solo envejecimiento, que han sido factores que estén dando ese tipo de patología, y entonces tratar la patología en sí, no tanto solo recargar en que los sentidos son el origen de esas patologías. O sea, no echarle siempre la culpa de desorientación y mareos a lo que es natural y fisiológico. Exacto. Que los sentidos ya se perdieron. Hay que ir a buscar. Pues sí, porque realmente sí puede ser, ¿verdad? Mareos, pero realmente podría ser también otra cosita, demencia entre otras, ¿verdad? Otras patologías. Bueno, gracias, Gustavo.
Veamos el siguiente. Dice, felicidades por tan bonito programa. Me gusta mucho y lo veo todos los días. Gracias. Mi nombre es Yamilet y quiero preguntar por mi abuelo que tiene 72 años y nos cuesta que coma porque dice que no le siente sabor a la comida y todos los días tenemos que estar hasta peleando con él y se pone de muy mal humor. Quiero saber a qué se debe esto y si será que ya perdió el gusto y cómo podemos hacer para que no se nos vaya a desnutrir por no comer. Muy bien, Suri. Ya el doctor Villeda dijo que definitivamente era una pérdida de las papilas gustativas. Sí, es muy importante, se nos había quedado un poquito de este tema de lo del gusto, que con los señores sí hay más riesgo de desnutrición porque dejan de comer, porque hay afectación en el sentido del gusto. Lo que nosotros recomendamos generalmente, como por cambio del envejecimiento se va perdiendo y además por las patologías que están, nosotros tenemos como la costumbre de que los médicos que ven la parte metabólica siempre le dicen a los pacientes con hipertensión, por ejemplo, que no pueden darle nada con sal, y a los diabéticos que nada con azúcar. Entonces uno con los señores no se puede poner tan restrictivo en el sentido de nada, porque entonces la comida se vuelve simple y ellos realmente no van a alimentarse. Entonces uno tiene que hallar formas de cocinarle al adulto mayor que tengan sabor, que no sean con una gran cantidad de sal ni una gran cantidad de azúcar, pero que sean vistosas y que tengan una consistencia diferente que haga que eso contribuya. Y también no dejar de fuera que el olor y la pérdida del olfato también contribuye a esto de la dificultad para comer. Entonces, ver si se pueden ocupar especias o alguna cosa que haga más apetecible la comida y ellos puedan mantenerse alimentando y no entrar en desnutrición. También las cantidades son importantes, doctora, porque yo siento que un adulto mayor que ve un plato que hay demasiada comida, también Dice de solo que no. verlo dice, no voy a comer, ¿verdad? Tienen que ser cantidades adecuadas. Bueno, gracias. Veamos la siguiente. Hola, mi nombre es Patricia y quiero saber cómo puedo identificar la disminución o pérdida de algún sentido en mi abuelito. Tiene 78 años y yo percibo que a veces oye bien y a veces no. ¿Hay algún examen que pueda decirnos si está perdiendo el oído o no? Muchas gracias. Rey, ¿la audiometría? Sí, antes de hacer el examen es importante que sea evaluado por un médico, ¿verdad? Su internista, su geriatra, o en un caso un otorrino, porque muchas veces pueden haber patologías en el conducto que nos dan la pérdida de audición. Si se descarta esa patología, el examen indicado es hacer una audiometría. Entonces hay que verlo. Bueno, Patricia, entonces, o a nuestra amiga que tiene que llevarlo al médico, ya sea geriatra o al otorrino, para que lo evalúe, para realmente identificar si el problema está por ahí y indicarle qué exámenes realizar. Gracias. Veamos la siguiente. Yo quiero saber a qué edad es normal que se empiece a perder el sentido de la vista y qué se puede hacer en caso que llegue ese momento para corregir o retrasar los problemas de visión. Mi nombre es Alejandra. Qué galán, doctora Arias. Todos quisieran esa receta. No, quiero retrasar. Bueno, me llama la atención que preguntan la edad, a qué edad es normal. Y realmente no hay una edad normal que uno diga voy a perder la vista. Obviamente cada paciente es diferente en su sentido de la vista, pero hay ciertos problemas que se empiezan a presentar arriba de los 50 años. Por ejemplo, el glaucoma, que es el asesino silencioso, pues las cataratas, la degeneración. Entonces, cuando llegue el momento de que uno siente que no mira bien, pues hay que consultar y depende de cada patología lo que podamos o no podamos hacer, ¿verdad? Recomendando siempre una buena alimentación. Es importante para todo nuestro organismo, incluyendo el ojo. Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos enviaron sus preguntas a través del WhatsApp. Nosotros vamos a ir a una pausa y continuamos con el último bloque, a lo último del programa de hoy. Gracias, doctores, por responder. Estás viendo Salud TV.
muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando de la disminución de los sentidos en el adulto mayor. Ya respondimos algunas de sus preguntas muy inquietantes, por cierto. Todos tenemos dudas y tenemos temores, los que tenemos la bendición pues, de tener abuelitos y los padres vivos, ¿verdad? Y por nosotros mismos que para eso vamos. ¿Sabe? No hemos mencionado, doctora Bazán, el hecho, hay otro montón de cosas que se van deteriorando también y por ejemplo las incontinencias urinarias son bien frecuentes en estas edades y son causa también de aislamiento y de trastornos emocionales en el paciente, ¿no? Ese es otro de los síndromes geriátricos que nosotros vemos comúnmente porque también hay envejecimiento del el tejido urinario, de la vejiga y todo eso hace cambios que también son asociados a la parte neurológica que frecuentemente lo primero que se da es una incontinencia urinaria, pero al avanzar también puede después hacerse una doble incontinencia que es la incontinencia fecal. Esto frecuentemente se da en los pacientes con deterioros cognitivos o demencias, que luego se van haciendo esta incontinencia que es porque ya la parte neurológica no funciona y hace que se presente eso. También pacientes que han sido operadas, por ejemplo, que también hacen una como debilidad en el piso pélvico y se dan esta incontinencia. Eso es de importancia en el adulto mayor porque hace también depresión, aislamiento, hay más riesgo de caídas porque hay salida de la orina y no se dan cuenta el adulto mayor. Además, si ya hay un déficit visual, por ejemplo, se da la caída. Esto después puede llevar a fracturas, luego de ahí fracturas a un encamamiento y entonces todo va a una cascada que se puede prevenir adecuadamente si se toma en cuenta, porque lo que nosotros queremos que nos comprendan que todo el envejecimiento no es una cosa normal. Toda la gente siempre dice que ya no ve o que ya no escucha o que se le sale la orina porque está viejito. No se puede poner en absoluto todo solo porque está ya es un adulto mayor, sino que primero investigar si hay una causa de y entonces si ya el geriatra le dice, bueno, esto es una cosa asociada a la edad y solo se da toda la prevención para con esto, entonces uno puede quedarse tranquilo, pero mientras tiene que descartarse todas las patologías porque se puede dar un tratamiento para eso. Muy bien, pues esas son otras de los sistemas que también van a sufrir un deterioro y que también pueden estar causando impacto en el adulto mayor, en que esto genere pues que se aísle un poco más, porque a los abuelitos no les gusta andar ni con la ropa interior desechable, ¿verdad? Porque se sienten definitivamente, como niños, ¿no? Y sienten que muchas veces si no se les ha explicado bien o no se les hace entender, pues sienten hasta como una pérdida, ellos mismos lo definen como pérdida de su dignidad, ¿cierto? Bueno, hablemos un poco de las recomendaciones generales para los que vamos para adultos mayores y para los que ya están en esa etapa. Vamos a ver, doctor Ares. Bueno, lo primero, como siempre, es la prevención. O sea, el chequeo, digamos, a mí me gusta más anual, mínimo, de la condición visual. Uno. Segundo, la alimentación. O sea, todo, digamos, la comida verde siempre es saludable, ¿verdad? Vegetales, frutas. Y en ocasiones uno tiene o puede recetar ciertos medicamentos, ciertas vitaminas que son específicas para ciertos trastornos visuales. O sea, a veces uno le pide a alguien de 40 vitaminas, pero esas vitaminas son más que todo para pacientes mayores. Entonces, en el examen uno hace un chequeo completo, tanto de la función visual como de la presión intraocular para descartar, evalúa la retina, la prescripción de los lentes. En ocasiones uno tiene que evaluar los colores, que son una parte de un problema de función visual que uno no mira bien, el contraste, que es tan importante para aquellos adultos mayores que aún manejan, porque manejar de noche, y no, doctor, ya no manejo de noche, no me gusta. No es que no me guste, no se siente cómodo porque no mira, porque tiene un problema visual que cuando vienen las luces de los carros, como decimos, en buen salvadoreño lo lucean. Lo lucean, entonces doctor, prefiero no manejar. Entonces ahí es donde uno va entendiendo que él no está funcionando bien, porque el hecho que yo sea adulto mayor, o sea, no tendría que limitarme a mi independencia, a manejar si a actuar físico todavía funciono para estar pendiente o sea, no tendría yo que limitarme, ¿verdad? Entonces
Son cuestiones que solo las podemos especificar y ayudar cuando ya se diagnostican y por ende prevenibles ciertas cuestiones que en el futuro hasta pueden ponernos en riesgo nuestra vida y nuestro entorno familiar. Muy bien. Tu mensaje final, Rey. Pues en 2 vías. Primero, para el adulto mayor es ser sincero con la familia, ¿verdad? Y decir lo que siente y lo que pasa, porque se puede ayudar, ¿verdad? Y con la familia entenderlos, comprenderlos y darles amor, pues, ¿verdad? Porque es el camino que vamos todos. Excelente. Bueno, la verdad es que se nos terminó el tiempo y ha sido un placer tenerlos por acá. Doctora Suri, que sea la primera más no la última vez que la tengamos acá. Rey, gracias, un placer. También, doctor Arias, como siempre, un placer. Gracias a ustedes que nos acompañaron. El día de mañana estaremos hablando sobre la sexualidad en el adulto mayor. Mañana es viernes ya, es 1 de febrero, pero vamos a terminar con ese último tema relacionado a la salud en el adulto mayor. Por hoy les deseo que tengan una linda tarde de jueves y que Dios los bendiga. Algunos consejos que debes tomar en cuenta para el autocuidado de los sentidos son los siguientes. En primer lugar, debes seguir las indicaciones de los médicos. En el caso de la vista, si necesitas gotas lubricantes, siempre debes aplicarlas como estén indicadas y jamás automedicarte, porque pueden empeorar el problema. Los expertos consideran que la mejor manera de cuidar el sentido del oído es mantener una higiene adecuada, evitar la exposición excesiva al ruido y cuidarse de las infecciones para no afectar esta parte del cuerpo. Otro sentido que debes cuidar es el olfato. La mejor manera es evitar los olores demasiado fuertes, que pueden afectar este sentido, y si tienes el hábito de fumar, debes dejar de hacerlo porque el humo puede perjudicar tu nariz. Este viernes, en Salud TV. Debido a los grandes cambios que experimenta una persona cuando llega a la tercera edad, su sexualidad también puede verse afectada, aunque esto no significa que deba renunciar a ella. Salud TV, lunes a viernes, 12 del mediodía. Canal 21, tome el control.